Buenas tardes, pues empezamos directamente porque, como digo, hay muchas cosas que contar. Esto es un tema bastante complejo. Decíamos en la primera conferencia sobre la historia de los moriscos de Cazarabonela, que llevaba por título Conocer el pasado para entender el presente, y fue programada dentro de las actividades previstas en la séptima recreación histórica de la villa de Cazarabonela, Azahar, del 24 de septiembre del año 2022, que lo morisco constituía un universo en sí mismo, una realidad de carácter poliédrico conformada por múltiples caras. El fenómeno del bandolerismo era una de ellas, y no podría entenderse fuera del contexto social e histórico en el que surgió y se desarrolló. Gran parte de la historia de Andalucía ha estado marcada por la existencia del bandolerismo. Que obedecía a causas diversas y adoptó múltiples formas a lo largo del tiempo. Muy conocido hoy en día es el bandolerismo del siglo XVIII y sobre todo el del siglo XIX, que con el paso del tiempo ha adquirido un halo de romanticismo muy alejado de su verdadera realidad y que es objeto de numerosas investigaciones, convirtiéndose en fenómeno televisivo de masas con series de producción nacional como Curro Jiménez, que desde su estreno a mediados de los años 70 del siglo XX obtuvo un éxito inmediato y sigue reponiéndose hasta el día de hoy, con notables índices de audiencia. El historiador británico de ideología marxista Eric Hobsbawm, autor de Rebeldes Primitivos, un clásico de los estudios sobre los movimientos sociales populares de los siglos XIX y XX, publicado por primera vez en castellano en el año 1968, acuñó el término bandido social para definir a un hombre joven y soltero, víctima de la injusticia y de la arbitrariedad del Estado, de las clases altas que controlan los resortes del poder político y económico y de los terratenientes dueños de la tierra, motivo por el cual se rebela contra ellos y contra todo lo que representan, se echa al monte, se convierte en un personaje marginal y reparte el fruto de su actividad delictiva entre las clases más humildes y desfavorecidas de la sociedad. Curro Jiménez es un fiel reflejo de este personaje atemporal, que cuenta con el apoyo incondicional de aquellos a los que defiende, prestándoles ayuda en momentos de necesidad. Tal vez sea esta una de las razones por las que el bandolerismo morisco ha quedado en un segundo plano y no es tan conocido fuera del ámbito académico. Pero fue un fenómeno generalizado que causó graves perjuicios en gran parte de Andalucía durante el siglo XVI y no desapareció de forma definitiva hasta principios del siglo XVII. El marco geográfico. La geografía de las tierras de Málaga está marcada por los contrastes, siendo uno de los más acusados las superficies que ocupan sus zonas montañosas, caracterizadas por la fragosidad y las duras condiciones climáticas. Históricamente, el llano ha sido la zona donde impera el orden que emana del Estado, quedando las montañas fuera de esa estructura y constituyendo el lugar idóneo para los usos y prácticas relacionadas con la marginalidad. Las principales unidades que conforman la serranía de Ronda se articulan en torno a la Sierra de las Nieves, que alcanza los 1917 metros de altitud sobre el nivel del mar en el pico Torrecilla. Sus pendientes son muy pronunciadas, sobre todo en las vertientes oriental y meridional. Los terrenos son muy escarpados, con pendientes superiores al 20% en la mayor parte de su superficie y del 75% en muchos puntos. Este eje central se prolonga hacia el norte y hacia el sur, perdiendo altitud de forma progresiva y casi todos los relieves montañosos de la provincia de Málaga se articulan en torno a este núcleo. El clima de la serranía es del tipo mediterráneo continentalizado, con variaciones importantes tanto en los valores como en la distribución espacial de las precipitaciones, que disminuyen de oeste a este, oscilando entre los 700 y los 1100 mililitros por año. Y las temperaturas influenciadas por la latitud, la cercanía al mar y las características del relieve, con una media de 14 grados en la Sierra de las Nieves. Monfí y Monfíes. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, la palabra Monfí, cuyo uso se generalizó a partir de mediados del siglo XVI, deriva del árabe munfí, por munfa, desterrado, bandido, y sería el moro o morisco que formaba parte de las cuadrillas de salteadores de Andalucía después de la Reconquista. Como podemos observar, el término posee una doble acepción semántica, ya que para los cristianos viejos eran bandidos y criminales,
y para los moriscos eran exiliados por decisión propia que luchaban en defensa de su pueblo. El Monfí, como símbolo de resistencia musulmana frente a la opresión y la arbitrariedad de los castellanos, surgió a finales del siglo XV y se mantuvo hasta principios del siglo XVII, con un momento decisivo marcado por el inicio de la rebelión y posterior guerra de las Alpujarras Granadinas, entre 1568 y 1570, contra el rey Felipe II, tras la entrada en vigor de la pragmática antimorisca, publicada el 1 de enero del año 1567. Bueno, ahora hagamos un poco de historia. La Cuarbonaira musulmana se rindió a los cristianos en el mes de junio del año 1485 mediante la firma de unas capitulaciones. Pero ya en el año 1487 se produjeron una serie de revueltas protagonizadas por los mudéjares residentes en las tierras de Málaga. Los disturbios estuvieron motivados por el incumplimiento por parte de los castellanos de las capitulaciones de rendición firmadas entre ambas partes y por abusos reiterados de naturaleza económica y fiscal de los que eran víctimas los mudéjares granadinos. Los habitantes musulmanes del Albaicín granadino se rebelaron a finales del año 1499 y en el año 1500 el rey Fernando suspendió las capitulaciones con el argumento de que habían sido incumplidas al sublevarse. Entre los años 1500 y 1501 se produjo la primera gran sublevación que se extendió por la Alpujarra granadina, las sierras de Almería y la serranía de Ronda. 1502 fue un año decisivo porque para los musulmanes supuso la conversión forzosa al cristianismo o el exilio al norte de África. Los que optaron por quedarse se convirtieron en moriscos y de entre ellos surgieron los monfíes, que jamás renegaron de su fe islámica y mantuvieron contactos con el norte de África, los piratas berberiscos y los turcos otomanos, de los que recibían dinero, armas y apoyo logístico. En el año 1526 se crea un tribunal específico del Santo Oficio de la Inquisición para los moriscos granadinos, con sede en la ciudad de Granada, y se aprobó una pragmática antemorisca, que quedó en suspenso previo pago a Carlos I de 90.000 ducados. En el año 1560 se llevó a cabo la primera visita de distrito por las vicarías de Ronda, Marbella y Coín, que finalizó con la apertura de numerosos expedientes. La siguiente visita se efectuó en el año 1568, con la apertura de nuevos expedientes y la remisión de uno de los 4 encausados de Cazarabonela a la ciudad de Granada. Hago aquí un pequeño inciso porque justo lo que acabo de comentar del final de la segunda visita es, digamos, el arranque esta noche de la representación teatral, ¿vale? Ya veréis después que varios de los actores y actrices comentan el tema de que acaba de finalizar la visita, están haciendo referencia al final de la visita de 1568 que terminó en septiembre. El 3 de junio de 1564, Francisco Ruiz llevó un despacho desde la ciudad de Málaga a la villa de Cazarabonela sobre ciertos moriscos que andaban ausentados conforme a la relación que de allí se trajo. En 1565, siendo corregidor de la ciudad de Málaga, Juan de Borja, se prenden, ajustician y descuartizan 2 importantes jefes de moriscos, Hernando Martín Abenamar y Pedro Siquesap, calificados como moriscos, salteadores y matadores de hombres. En el proceso seguido contra ellos se colocan en las villas de Cazarabonela y Alozaina y Tolós y Guaro, lugares muy frecuentados de Monfíes, porque se mandó hacer cuartos y ponerlos en los caminos de las dichas villas. Es decir, cuando alguien lo ajustician por Monfí, pues normalmente lo ahorcan y después lo descuartizan y todos los trozos se ponen en todos los caminos principales que conectan los municipios en las zonas donde hay monfíes, para que, entre otras cosas, como es una justicia ejemplarizante, pues lo que se busca es crear un clima de terror en cuanto a que si comete un delito lo va a pagar con creces. Las averiguaciones y probanzas contra Hernando Martín Abenamar se llevaron a cabo a principios del año 1565 en las villas de Tolós, Junquera, Alozaina, Cazarabonela, Guaro, Teba y Ronda. ¿Qué quiere decir? Que este hombre cometió delitos en todos estos sitios. Y tenían que demostrar su culpabilidad, pues porque aparte de eso que se sabía que era un delincuente con delito de sangre, sin embargo la justicia actúa, busca, digamos, las pruebas que lo incriminen, demuestra y continúa el proceso. Abenamar fue detenido y encarcelado en Junquera, junto con otros delincuentes que andaban en los lugares mencionados. Tras el proceso, Abenamar fue condenado a muerte por salteador. Su cuerpo fue descuartizado y expuesto en los caminos.
En el año 1567, unos monfíes mataron a 3 ingleses en el camino de Ronda a Marbella. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido y el proceso, que alcanzó las 400 hojas, corrió a cargo del maestro Vique, así es como se menciona en los textos, maestro Vique, que fue asesinado junto con 2 personas más, una de ellas era esclava, por unos vecinos de Casarabonela, junto con otros, en los rodaderos caminos de Ardales, siendo corregidor de la ciudad de Málaga Arévalo de Zuazo. Entre 1568 y 1570 se llevó a cabo un proceso contra moros de Casarabonela, que fueron hallados en la jurisdicción de la ciudad de Málaga. En esa misma fecha, Cristóbal de Arenas y otro vecino de Casarabonela llevan preso a la ciudad de Málaga a Fernando Alguacil. Aparece este alguacil como si fuera, digamos, un apellido, pero realmente es que este morisco también era alguacil de oficio. Morisco pobre por muerte. El detonante del inicio de la rebelión fue la aplicación de la pragmática antemorisca en enero del año 1567, que había quedado en suspenso desde el año 1526, como acabamos de señalar. La sublevación en las tierras de Málaga se produjo en la Nochebuena de 1568, siendo Istán la única población que se sublevó en diciembre de ese año, convirtiéndose parte de sus habitantes, más de 100, en monfíes, dedicándose a crear inseguridad y temor en la zona, dificultando el tráfico de personas y de mercancías, así como las faenas agrícolas, además de tratar de sublevar al resto de los moriscos de las zonas colindantes, a rebelarse, empeño en el que no tuvieron éxito. A partir de septiembre de 1569 se forman cuadrillas de hombres armados en ronda, que saldrán para intentar capturarlos y acabar con sus actividades delictivas. El 17 de febrero de 1569 fueron presos 11 moros de los levantados de Istán. Durante el conflicto, y esto sería importante, los residentes moriscos de Casarabonela y de otros muchos lugares de la serranía rondeña fueron calificados por las autoridades como moriscos de paz, porque nunca había estado en su ánimo rebelarse contra el rey. Todo cambió cuando en la primavera del año 1570 se ordenó sacar a todos los moriscos de paz de la serranía, decisión que provocó un levantamiento generalizado. Es decir, cuando comienza la rebelión de la Alpujarra, comienzan las Alpujarras orientales. Esta zona permanece tranquila desde el 68 hasta el 70. Cuando en el 70, una vez que acaba la guerra, Felipe II ordena la expulsión al interior de Castilla de todos los moriscos, de los que se habían levantado y de los que no, eso motivó que los que no se habían levantado a su vez se levantaran en esta zona de la serranía. Se intentó llegar a un acuerdo que fracasó por los grupos intransigentes de ambos bandos. En esta situación, un grupo formado por 14 moriscos procedentes de Casarabonela y de Toló causó estragos entre Ronda y Jimena, hasta su desarticulación en el mes de marzo del año 1570, cuando se disponían a asolar la región de Gibraltar y Tarifa. Durante la rebelión, unos vecinos cristianos viejos de Casarabonela, Simón López y un cuñado, quedaros con Simón López porque Simón López es un personaje que aparece esta noche en la representación, pero es un personaje histórico. Como digo, Simón López y un cuñado, hermano de su mujer, llamada Juana Ramos, fueron secuestrados en el término de Casarabonela por un grupo de moriscos alzados en armas de la misma localidad y de la vecina Tolox. Y todo parece indicar que se trata del mismo grupo de monfíes que actuó en los lugares de Ronda y Jimena. Los secuestradores pidieron un rescate de 150 ducados para la puesta en libertad de los 2 rehenes, es decir, 150 monedas de oro. Pero Simón López fue asesinado por sus captores, por haber sido militar al servicio del rey durante la guerra y por el temor que despertaba entre los moriscos. Aunque uno de los cautivos fue asesinado, sus familiares tuvieron que pagar la cantidad inicialmente acordada, bajo la amenaza de matar también al cuñado si no lo hacían, por lo que tuvieron que endeudarse y el cuñado de Simón fue liberado. O sea, en todos estos, digamos, tratos entre secuestradores y familiares del secuestrado, pues la persona, digamos, que actuó como intermediaria fue el entonces alcaide de Monda. Esta respuesta violenta responde a una acción de guerra contra el opresor cristiano por parte de un grupo de moriscos sublevados. No es un simple acto de secuestro, actividad más propia de delincuentes comunes. A ojos de los rebelados, Simón López representaba todo lo malo que los cristianos habían hecho entre el pueblo morisco. Según Luis de Mármol Carvajal, que es contemporáneo de los hechos y uno de los autores, digamos, más fiables, autor de Historia del Rebelión y Castigo de los Moriscos,
Los moriscos rebelados de la Serranía de Ronda se concentraron en Sierra Bermeja, lugar desde el que asolaban las tierras colindantes, acaudillados por Lorenzo Alfaquí y Diego el Jubeli. 600 hombres se concentraron en Toló el día 5 de julio del año 1570. Decidieron atacar el cercano lugar de Alozaina, que estaba poblada enteramente por cristianos viejos. Alozaina nunca tuvo moriscos. Alozaina entonces estaba poblada por 80 vecinos, aproximadamente unas 400 personas. En los textos antiguos, cuando hablamos de vecinos, hablamos de unidades familiares. Para no ser detectados, tomaron el camino de Junquera, pasando por Jorós. El miércoles 7 de julio se concentraron en el arroyo de las Viñas y bajaron el jueves, aprovechando que los hombres habían salido al campo para la siega. Primero mataron a Luis del Campo, quedaros con este nombre, Luis del Campo, y a Francisco Hernández, que estaban segando cerca del pueblo de Alozaina, y a la mujer de Francisco, que había ido a llevarles el almuerzo. Ya alertados, la mujer y los niños se refugiaron en el castillo, con Íñigo Manrique, vecino de Málaga, y el bachiller Julián Fernández, beneficiado de Casaramonela, que servía el beneficio de Alozaina aquel año. Las mujeres se disfrazaron de hombres para confundir a los atacantes. Diego el Jubeli fue con sus hombres hacia la puerta del castillo y Lorenzo Alfaquí, con los suyos, hicieron 3 grupos de ataque. A la plaza del Burgo te pone el texto. Se entiende la plaza del Burgo de Alozaina. Otro grupo, con hombres a caballo, rodeó el pueblo. 3 veces asaltaron los muros, con el resultado de 17 moriscos muertos y más de 70 heridos entre sus filas. En la defensa destacó María de Sagredo. Este es el escudo de la villa de Alozaina. En la defensa destacó María de Sagredo. Hirieron a su padre, Martín Domínguez. Se armó María con ballesta y saeta y defendió un portillo del muro del castillo, matando a uno de los asaltantes e hiriendo a otros muchos. Su empeño la hizo merecedora, por parte del Consejo Real, de unas haciendas de moriscos de Tolós para su casamiento. Os dije que os quedarais con lo de Luis del Campo, porque es que resulta que, cruzando datos, pues cabe la posibilidad que este hombre que mataron en Alozaina es el mismo que se menciona en documentos de aquí de Casaramonela. En relación al asesinato de Luis del Campo, hemos de añadir que puede tratarse de la misma persona que se menciona en el repartimiento de los bienes de los moriscos de Casaramonela, llevado a cabo a partir de 1575. Su esposa se llamaba Dorotea Farangona y había nacido en la ciudad italiana de Gasta, donde conoció al que después fue su marido. Luis había servido al rey en Italia y en otras partes. Él y su familia residían en el reino, se entiende el reino de Granada, antes del levantamiento de los moriscos, y fue asesinado por estos en el término de Alozaina durante la rebelión. Eso es lo que consta en documentos de aquí de Casaramonela. Si os fijáis, yo creo que se está refiriendo a la misma persona. O sea, la viuda, tenemos esta referencia porque la viuda, tras el asesinato del marido, solicitó al rey que se le concediera una suerte que incluyera tierras y casas. Entonces al final se la concedieron. Y os dais cuenta también que las alusiones anteriores que yo he hecho a lo que sucede en Alozaina, yo he consultado a distintos autores, pues Ginés Pérez de Ista, Diego Hurtado Mendoza. Estos no hacen referencia a lo que pasa en Alozaina, pero Mármol sí. Por eso digo que Mármol pues es de los más informados, digamos, y de los más precisos en cuanto a la relación de los hechos, porque como veis, Mármol ya menciona que matan a un Luis del Campo y efectivamente, cruzando datos, resulta que también eso consta en documentos de aquí de Casaramonela. Los atacantes de Alozaina se retiraron, quemaron más de 30 casas del arrabal, capturaron a 4 doncellas y a una vieja, a la que mataron porque entendía su lengua, y se llevaron más de 3.000 cabezas de ganado. Ese día llegaron refuerzos castellanos desde Casaramonela, Alaurín, Álora y Coín, pero ya era tarde. Los moriscos volvieron a Tolós, repartieron el botín obtenido y regresaron a sus lugares de partida. Lorenzo Alfaquí a la Sierra de Gaimón y Diego el Jubeli a la Serranía de Ronda. Entre noviembre de 1569 y mayo de 1570 son expulsados la mayoría de los moriscos de la Sarquía malagueña y de la Serranía de Ronda. En noviembre de 1570 la mayor parte salió del reino de Granada, entre ellos los de Casaramonela y Tolós. Según carta de pago de fecha 5 de mayo de 1571,
Arévalo de Zuazo, corregidor de la ciudad de Málaga, fue a la Sierra de Ronda contra los moros levantados para curar los soldados que salieron heridos de los enfrentamientos. En julio de 1573 se escaparon unos esclavos moros y se reunieron con los que se habían levantado en la serranía de Ronda. Entre los años 1573 y 1574 se llevaron a cabo diligencias para prender a los moriscos levantados en la Sierra de Mijas, para evitar los graves daños que hacían. Imaginaros, hace 3 años que ha finalizado la guerra y sin embargo, pues gran parte de la sierra sigue dominada por bandas de Monfí. Es decir, a las autoridades castellanas les resultaba como muy complicado poder acabar con estos grupos. Entre los años 1572 y 1574, los jefes de las principales bandas de Monfíes, una decena, que actuaban en la serranía de Ronda, eran Antonio el Manco, que saqueó el lugar de Jubrique en el año 1572, Julián Ataifor, Miguel Jócar, el Romeruelo, Marcos el Meliche, Laceraque, Pacheco y Juan Esviles. Este último actuaba entre Málaga y Ronda, procediendo parte de los hombres de su banda de los lugares de Guaro, Monda, Tolox y Benavís. En el año 1577, la ciudad de Ronda paga 50 ducados por la cabeza del morisco Juan Tange, apodado el Tanjarillo. La figura de Marcos el Meliche requiere un comentario específico. Representa al bando intransigente morisco frente a los cristianos viejos y no acepta los pactos firmados por algunos de los suyos con las autoridades castellanas, a los que hace ejecutar por traición, al haber pactado la entrega de los suyos. Estaba casado y sus hombres actuaron desde el año 1572 hasta el año 1579. Fue apresado, convertido en esclavo y condenado a la pena de galera, de las que se escapó, y junto con otro jefe de Monfíes, Juan Esviles, se sometieron un total de 13 hombres a cambio de ciertas garantías por parte de las autoridades castellanas. En julio del año 1576 mantuvieron contactos con el corregidor de la ciudad de Málaga. Los tratos acabaron el día 9 de enero del año 1577. El 23 de abril de ese año, junto con 16 familiares, que sumaban un total de 29 personas, abandonaron el lugar de Almojía y llegaron a la ciudad de Toledo el día 8 de mayo. Al sentirse traicionado por los cristianos, que habían prometido la liberación de los esclavos moriscos, él era uno de ellos, volvió a echarse al monte, siendo detenido en el año 1579 cerca de Marchena. Aunque su zona de actuación se centró en el sureste peninsular, el jefe de Monfíes más famoso de todo el siglo XVI, fue Alonso de Aguilar, apodado el Joraique, nacido en Almería en 1548. El 24 de septiembre del año 1566, es decir, con solo 18 años, sus hombres asaltaron el lugar de Tabernas, en Almería, localidad que fue saqueada por los piratas berberiscos a los que acompañaba, embarcándose después hacia el norte de África. Su etapa de actividad plena fue la comprendida entre los años 1571 y 1573. En el mes de noviembre del año 1572 fue apresado y convertido en esclavo. Fue condenado a galeras, pero escapó antes de empezar a cumplir el castigo y volvió a principios de 1573, convirtiéndose en pirata, al no haber conseguido la libertad que reclamaba a las autoridades castellanas. Refugiado en Tetuán, donde probablemente falleció, al servicio de las autoridades norteafricanas, desde allí organizaba los ataques contra la costa almeriense, sembrando el pánico entre sus habitantes. Los castellanos se referían a él como perro de Joraique, y su fama es tal que su apodo da nombre a topónimos y ha inspirado leyendas y canciones, como la de Juan Perro, nombre artístico de Santiago Auserón, que fue vocalista del grupo musical Radio Futura. La expulsión definitiva de los moriscos de España se lleva a cabo entre 1609 y 1614. Según la documentación hasta ahora sumada, fueron unas 270.000 personas, 300.000 según los historiadores, frente a una población de casi 8,5 millones de habitantes para el conjunto del país. Solo entonces desaparece el peligro Monfí. Voy a dar un traguito de agua.
toponimia y literatura de género picaresco asociada a los Moncies. Almogávar, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción, hombre del campo que junto con otros y formando tropa entraba a correr tierra de enemigos. Jácara, según la definición del diccionario de la RAE, en una de sus acepciones, romance alegre en que por lo regular se contaban hechos de la vida airada. Aquí estamos viendo lo que es el Cerro de la Jácara, todo lo que es el conjunto. Lo explico un momento. Como haremos alusión a varias cosas. Este es el Cerro de la Jácara, que está todo lleno de cuevas. Justo esta parte está a contener apenas tiene. Este es el puerto de la Jácara y también aquí la senda de la Jácara. Todo esto está asociado con lo mismo. En el término municipal de Casaramonela existen varios topónimos que hacen referencia al mundo de la marginalidad en el que se encuadra el bandolerismo de los moriscos. Senda de la Jácara, Puerto de la Jácara, Cerro de la Jácara, Cueva de la Jácara y Puerto de los Almogávares, así nombrado en el libro de repartimiento del año 1575, donde se dice textualmente: la fuente que dicen de las doncellas, que nace en la dicha dehesa de Turón, al pie de la del puerto de los Almogávares, y que en los mapas actuales aparece como puerto de los Amoladores y marca uno de los límites actuales entre las localidades de Casaramonela, Alozaina y Junquera. Os lo explico. Bueno, esta es la zona de la Jácara, pero desde la otra vertiente, ¿vale? Hemos visto la que da al mar y esta la que da a la zona del interior. Todo esto que veis es lo que nosotros conocemos en Casaramonela como la dehesa. Todo el mundo dice la dehesa o la gesa, digamos, para entendernos. Su nombre correcto es dehesa de Vallatula. Así aparece en los textos antiguos: dehesa de Vallatula, dehesa del río Turón o dehesa blanca. Y los principales, digamos, elementos geográficos: el Tao San Francisco, que es este de aquí. Este es el puerto de la Jácara. Este es el Cerro de la Jácara. Esto es Sierra Prieta, Sierra Blanquilla, y este es el puerto que aparece en los mapas actuales como puerto de los Amoladores, y no es Amoladores, su nombre es Almogávares, porque tiene relación con lo que he dicho de gente que vive en la sierra y está atacando continuamente, pues digamos, al orden que existe en el llano, ¿no? Entonces sabemos que ¿por qué? Porque por aquí discurre el arroyo de las Doncellas, que en parte marca límites con el Burgo, y justo el arroyo de las Doncellas, que nace aquí, nace al pie del puerto de los Almogávares, como dice el texto. ¿Ah? Otros topónimos que están relacionados con los caminos y las vías de comunicación, de entre los que podemos destacar la venta de Miranda, que ya aparece señalada en planos y guías de vías del siglo XVIII, el Puerto Martínez, el Camino de Espíldora, el Cortijo de la Ventilla, el Arroyo de las Doncellas, el Cortijo de Espíldora y la actual vía pecuaria denominada Cañada Real de Amarga Ronda, cuyo trazado coincide en parte con el que fue durante los siglos XVI y XVII Camino Real de Sevilla a Málaga, y a partir del siglo XVIII Camino Real de Cádiz a Málaga, cuando el centro del comercio con América se trasladó de la ciudad de Sevilla a la de Cádiz. Todos estos topónimos están relacionados porque la montaña, ajena al orden que emana del Estado, era el refugio natural y más seguro para el Monfí, y los caminos y sus ventas, necesarios para la articulación del territorio y el tránsito de personas, animales y mercancías, constituían uno de sus objetivos prioritarios. Las ordenanzas de la villa de Casaramonela fueron publicadas el día 3 de septiembre del año 1492, siendo de obligado cumplimiento para los mudéjares y para los cristianos viejos. En la parte correspondiente a los caminos se decía que todos los años, por el día de Santa María en septiembre, cada vecino tenía que rozar los montes y zarzales que salían sobre los caminos que había en sus propiedades, limpiándolos de forma que el paso quedase totalmente libre, bajo la pena de 12 maravedís. Y lo demás que lo roce el mayordomo a su costa, con el cuanto tanto de lo que costara.
El día 28 de agosto del año 1572, fecha en la que los moriscos ya no residían en estas tierras de la Algarvía malagueña por haber sido deportados al interior de Castilla a finales del año 1570, Pedro de Deza, presidente de la Real Chancillería de Granada, envió una carta a unos vecinos de Coín y al gobernador de las villas de Monda y de Toló. En el documento manifestaba que, habiendo ordenado que se quemaran las breñas y montes que hubiesen en los caminos de los alrededores de aquellos lugares, para que quedasen limpios y claros, y no pudiesen los moros monfíes esconderse para insultar a los caminantes, por cuanto las tierras estaban limpias de aquellos salteadores. Les mandó que no procediesen a hacerlo, para evitar el perjuicio y el daño que de ellos se podía ocasionar. Sin embargo, en una carta fechada el 19 de febrero del año 1575, Pedro de Deza notificó a Juan Pacheco, corregidor de la ciudad de Málaga, que había comunicado a su majestad que en los lugares del término de la ciudad algunos de los nuevos pobladores habían encubierto a los moros y monfíes, de los que andaban en la sierra, dándoles armas, bastimentos y municiones. Por este motivo le mandaba que hiciese averiguación sobre ellos, procediendo al castigo de los culpables, dándole aviso de todo para comunicarlo con su majestad. En el descanso 19... En el descanso 19 de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón, novela de Vicente Espinel perteneciente al género picaresco, que contiene muchos elementos autobiográficos y fue publicada en el año 1618, se describe el viaje que hace el protagonista desde la ciudad de Málaga a la ciudad de Ronda. Aquella noche descansé en un pueblo que está cerca del camino, que llaman Casaraonela, abundantísimo de naranjas y de limones, con mucha agua y frescura, aunque al pie de muy altas peñas. Por la mañana tomé el camino por entre aquellas asperezas de riscos y árboles muy espesos. Y como solo imaginando en las extrañas cosas que la naturaleza cría, cuando sin pensar di con una transmigración de gitanos, en un arroyo que llaman de las doncellas, que lo acabamos de señalar, que me hiciera volver atrás si no me hubieran visto, porque se me representó luego las muertes que sucedían entonces por los caminos, hechas por gitanos y moriscos. Como el camino era poco usado y yo me vi solo y sin esperanza de que pudiera pasar gente que me acompañara, con el mejor ánimo que pude, al mismo tiempo que ellos me comenzaron a pedir limosna, les dije: esté enhorabuena la gente. Yo tengo costumbre, y cualquiera que caminare solo la debe tener, de trocar en el pueblo la plata a oro que ha de menester para el espacio que hay de un pueblo a otro, porque es peligrosísimo sacar oro o plata en las ventas o por el camino. Y trayendo la falquitrera a menudo saqué un puñado, con que les di y repartí limosna, que nunca le di de mejor gana en toda mi vida, a cada uno como me pareció. El camino es la vía pecuaria denominada Cañada Real de Málaga a Ronda, que viniendo desde el término municipal de Pizarra pasa cerca del pueblo de Casaraonela, cruza el Puerto Martínez y sigue en dirección hacia el Burgo y la ciudad de Ronda. Pasado Puerto Martínez, Marcos pudo tomar el camino hacia el Burgo, que hoy pasa delante del Cortijo de la Atalaya, o desviarse antes por el Llano de Ruedas, para tomar el camino de Espíldora, que discurre paralelo a la falda de la sierra. Lo más probable es que optase por la segunda opción, ya que la distancia hasta el Burgo, cruzando el arroyo de las Doncellas, el puerto de Joya Cabera y el Cortijo del Pilar, es más corta. El arroyo de las Doncellas sigue teniendo esa denominación y marca parte de los límites actuales entre los términos municipales de Casaraonela y el Burgo. El protagonista de la historia, que de ser autobiográfica se situaría en el año 1572, responsabiliza a gitanos y moriscos de las muertes que se producen en los caminos. Marcos no utiliza la palabra monfí, de uso generalizado a partir de mediados del siglo XVI, y señala que el camino por donde transita se usa poco, sin especificar los motivos. Había pernoctado en Casaraonela y no menciona ventas ni ventillas en el trayecto hacia el Burgo, pero sí advierte sobre lo peligroso que resultaba sacar oro o plata en estos edificios destinados al hospedaje de los viajeros. Es decir, el recorrido que hace este hombre, porque es más cómodo los que lo hemos hecho, de hecho el camino sigue estando operativo en muchos tramos. O sea, Puerto Martínez lo tenemos más o menos a esta altura,
Entonces él viene paralelo a lo que es el pie de la falda de la sierra. Entonces cruza toda esta zona. Este es el llano de Rueda, que no se ve con la parte superior de la encina, que está justo debajo del Tajo San Francisco, lo que nosotros conocemos como llano de Rueda. Ahora lo veremos en un plano. Entonces continúa. Aquí cuando llega a este punto tiene dos opciones. O se desvía, digamos, tomando el camino que se llama hacia el Burgo, que pasa por delante del Cortijo Atalaya, o coge el actual camino de Espíldora, que es el camino antiguo, el camino real, que viene desde Cádiz, entonces era de Sevilla a Málaga, después pasó en el siglo XVIII de Cádiz a Málaga, que va justo por aquí, cruza el arroyo de la Doncella, sube por el puerto de Joyacabera que está por aquí, y ya lo que viene a continuación es el Burgo. Ahora en un plano lo vemos mejor. Aquí este plano se ve perfectamente, justo esta es la zona de la falda de la sierra, y aquí este es un plano del 1944-1945. Este es el llano de Rueda, incluso aquí aparecen señalas pues todas las viviendas que estaban entonces habitadas. Este es el Cortijo Atalaya. Entonces cuando llega a este punto él tuvo dos opciones: o tiro por el camino hacia el Burgo, que es este que pasa delante del Cortijo, o bien el llano de Rueda y el camino de Espíldora, que me lleva justo aquí. Tenéis el arroyo, este es el arroyo de la Doncella, que justo aquí marca los límites con el Burgo, y aquí no, aquí se desvía. Entonces pasa justo en este punto, cruza el arroyo, y este es el Cortijo de Espíldora, ¿vale?, que está en ruina. Aquí ya nosotros vamos a hablar un poquito del cortijo que está aquí, que es Cortijo de la Ventilla. El Cortijo de la Ventilla se encuentra junto al camino de Espíldora. Hoy está en ruinas, pero estuvo habitado y en uso hasta los años 60 del siglo pasado. Ya aparece en planos de finales del siglo XIX. Y creemos que por su ubicación, sus dimensiones y las características de su planta, es un buen ejemplo de Ventilla, un edificio de arquitectura popular de gran tradición en España, asociado a otros establecimientos como ventas, ventorros, ventorrillos, mesones y posadas. Como veis, el edificio actualmente está en una ruina prácticamente absoluta. Aquí estamos viendo, pues parte, veis al fondo, se ve lo que es la zona de los Tajos de Espíldora. Lo que está justo detrás al fondo sería, digamos, el Burgo, en esta foto de la izquierda, el Burgo al fondo. Y ahí también se ve, ahora señalo yo dónde está el puerto de Joyacabera. Pues esto es uno de los laterales, este es el lateral este, la foto que estamos viendo aquí. Aquella foto de la derecha es el lateral sur. Aquí tenemos pues parte del lateral oeste, veis aquí lo que es el horno del pan, se conserva perfectamente. Y aquí tenemos un plano que he hecho yo, que mira, aunque está ruinoso, pero permite sacar el plano completo del edificio, ¿vale? Para que veáis las partes de que se compone. Por eso digo yo que aunque sea una construcción posterior, pero sí nos viene muy bien para ilustrar, digamos, una planta típica de un edificio destinado al alojamiento de personas, animales y a lo que es también el servicio de comida en los caminos. Vamos, esto está la orientación al norte. Bueno, como veis, el edificio como que tiene dos partes principales. Tiene un patio empedrado enorme que ocupa gran parte de la superficie de la planta. ¿Veis? Todo esto. Tiene una entrada por aquí. Son entradas independientes. Este lateral que veis aquí está destinado a lo que es, digamos, para los animales, para que hagan noche allí, ¿vale? Noche y comida, ¿vale? Todo esto que veis este lateral, ¿vale? Este edificio en su momento tuvo que construirse de una sola vez, porque yo he observado que hay algunas modificaciones, pero son posteriores para un uso distinto del edificio. Pues seguramente ya en un momento dado, pues pierde lo que es el uso de Ventilla, porque ya el camino deja de tener uso, y sin embargo después se siguió utilizando, pero más como zona, digamos, de habitación y asociado directamente a actividades agrícolas y ganaderas, pero ya perdió la función de Ventilla. Como os comento, esta es la zona del patio. Estos son almacenes que están asociados también al tema de los animales. Estos también son almacenes que incluso tienen entrada independiente y a su vez están conectados con esta zona de aquí. Y esta zona de aquí pequeñita es la zona de habitación, que a su vez se divide en dos partes. Esta es la zona de cocina-comedor, que tiene entrada por aquí, que a su vez también tiene conexión con esta zona que es como un salón, que aquí únicamente se conserva la escalera porque da acceso a una planta superior que seguramente estaría destinada a alojamiento.
Es decir, en una venta, una ventilla, pues también el lugar de alojamiento va en función de la capacidad económica del viajero. Hay gente que puede permitirse pues dormir en una cama y hay gente pues que tiene que dormir pues con los animales en las cuadras destinadas a los animales, ¿vale? Entonces yo hago referencia a este edificio porque es una muestra muy interesante de arquitectura popular, que es un patrimonio que en todos los municipios pues por lo menos se debería estudiar y de alguna forma preservar y dar a conocer y conservar, porque es que al final con el paso del tiempo todo esto se va perdiendo. Conclusiones finales sobre el bandolerismo monfí. Rechazan la paz impuesta por los cristianos mediante la firma de las capitulaciones a finales del siglo XV y no abandonan su fe islámica, que siguen practicando la clandestinidad. Se promulgan medidas represivas contra ellos en los años 1492, 1511, 1514, 1550, 1562 y 1574. La reiteración de las medidas demuestra su poca o nula efectividad, ya que la comunidad morisca les presta apoyo, siendo los pastores uno de sus principales aliados. Aumento de la represión entre los años 1561 y 1580, periodo en el que las cuadrillas de monfíes controlan gran parte del reino de Granada. Entre los años 1570 y 1575 se decreta una amnistía para los que abandonen las armas, particularmente en las tierras de la serranía de Ronda. Los monfíes solo atacan a los cristianos, nunca a los moriscos, y no actúan al azar, y siempre planifican sus acciones, que en numerosas ocasiones cuentan con el apoyo de los piratas berberiscos procedentes del norte de África y de los turcos otomanos que dominan gran parte del mar Mediterráneo. Cuentan con el apoyo incondicional de la población morisca, gracias a los fuertes vínculos de solidaridad existentes entre ellos, y el riesgo de que puedan ser delatados es mínimo, porque para la comunidad a la que pertenecen son héroes vengadores de una minoría marginada y oprimida por las autoridades castellanas. Su ámbito de actuación se extiende por toda Andalucía y parte de Castilla, con zonas muy definidas. Sierra de los Filabres, que estaría justo a la derecha de la imagen, por encima de la zona de Sierra Nevada, la Alpujarra Oriental Granadina y las montañas situadas entre Málaga y Ronda, articuladas por la Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja. Casi todos los monfíes están casados y poseen familia, siendo pocos los solteros, porque en la sociedad morisca la soltería está mal vista y la familia garantiza el respeto a la tradición y da cohesión al conjunto de la comunidad. Los monfíes se organizan mediante cuadrillas, comandadas por un jefe y no son grupos numerosos, lo que les da libertad de movimiento en un terreno difícil que conocen muy bien. Al ser grupos reducidos, sus necesidades de aprovisionamiento y logística también lo son. No hay mujeres en las cuadrillas de monfíes durante el siglo XVI. Su trayectoria como monfíes suele abarcar varios años y sus edades suelen estar comprendidas entre los 20 y los 42 años, siendo la media de entre 30 y 31. Muchos no acaban su vida de forma violenta y a lo largo de su trayectoria tienen épocas de tregua con las autoridades, por encontrarse en un proceso de negociación o de alejamiento físico de su zona de actuación, al desplazarse al norte de África cuando aumenta la presión castellana. Veis por este plano lo fácil que les resulta embarcarse y pasar directamente a lo que es el norte de África. El monfí no responde al perfil del bandido de buen corazón y sus acciones siempre están marcadas por una violencia extrema, traducida en asaltos, asesinatos, robos y secuestros, siendo sus principales víctimas los religiosos, los venteros, los representantes de la administración castellana y los mercaderes. El bandolerismo morisco nace y se desarrolla como una de las consecuencias de un conflicto entre civilizaciones, expresión acuñada por el historiador francés Fernand Braudel, para referirse a lo sucedido entre los cristianos viejos y los moriscos españoles durante el siglo XVI. Surge a finales del siglo XV y solo la expulsión definitiva de los moriscos de España a partir del año 1609 consigue erradicarlos de forma definitiva. La Guerra de la Alpujarra, entre 1568 y 1570, marca un punto de inflexión, porque se pasa del bandolerismo de la etapa anterior a las acciones de guerrilla. La derrota frente a los castellanos supone la deportación de los supervivientes al interior de Castilla.
Se forman nuevas bandas de Monfíes en un último intento desesperado, con una decena de cuadrillas activas en las tierras de Málaga y Ronda entre los años 1572 y 1574. Pero las circunstancias no les favorecen, porque ya no pueden contar con el apoyo de su comunidad. A partir de 1577, el Estado pone en marcha una política de reducción negociada. Unos la aceptan, pero otras bandas más activas se desplazan a otras zonas de Andalucía para proseguir con su actividad delictiva. Aunque pertenecen a una época y a un ámbito geográfico específico, podemos encuadrarlos dentro del tipo conocido como bandidos mediterráneos, porque la miseria generalizada, los abusos y las desigualdades sociales existentes en la cuenca mediterránea generan el bandolerismo, y la cronología de la expansión del fenómeno Monfí coincide con la agitación general en la misma. Los monfíes difieren en tres aspectos fundamentales que son característicos del bandido social definido por Hobsbawm: la soltería, la juventud y la corta duración de su trayectoria delictiva. Ahora, para finalizar, vamos a ver un pequeño cuadro con delitos y penas. Como veis, la justicia del siglo XVI es una justicia ejemplarizante. Aquí a la izquierda tenéis una imagen. O sea, este tipo de justicia se aplicaba en toda Europa, sin excepción. Si cometes un delito, pues el castigo es brutal, porque se busca crear un ánimo, digamos, de temor generalizado si alguien comete un delito. Entonces ahí veis distintas formas, pues desde decapitaciones, descuartizamientos, hogueras, de todo. A la derecha tenéis, digamos, una representación de una novela que se publicó a mediados del siglo XIX que se llama Los Monfíes de la Alpujarra, pero esto es lo que se conoce en aquella época como novela por entrega. Este autor, aunque la novela, digamos, y el autor fueron muy populares, pero sin embargo este autor peca un poco de que no suele, digamos, documentarse mucho a la hora de escribir, porque busca más lo que es el efecto, más que en sí, digamos, la seriedad histórica. Y este cuadro, que aquí se verá complicado, yo os lo explico. Este cuadro de aquí, como bien pone arriba, es una relación de delitos y de condenas sobre moriscos, moros y monfíes contabilizados por el Cabildo malagueño entre 1559 y 1589. Es decir, la lista de delitos es mucho mayor. Lo que pasa es que yo he sacado precisamente las que hacen referencia a moros y monfíes y moriscos. Y ya comienzan desde el año 1559. Y entonces normalmente pues te dan nombre, los apellidos, la condición que tenía, si era preso o no, el oficio, el delito y la condena. Aquí, por ejemplo, aparece en 1565 el que mencionamos al principio de la conferencia, Hernando Martín Abenamar, que este hombre era capitán de Monfí en morisco, el delito salteamiento y es muerte y descuartizamiento. Después también aparecen más, por ejemplo, en 1568, pues hay una serie de moros de Cazorla que son presos por salteadores. Te pone como la condena a la muerte. 1569 menciona a 11 moros de Istán, precisamente de los levantados te da la condición de preso, en cuanto al delito no lo especifica, y la condena es galera. Normalmente en galera, nadie nunca duraba más de 10 años en galera, si es que lo llegaba a cumplir. Y como esto, pues todo lo que tenéis una relación, que salen tanto de distintos... Hay algunas cosas curiosas, porque aparte de que aquí se especifiquen temas de salteamiento, temas de asesinato, pero es curioso porque también hay aquí, en 1574, Luis, que te pone, simplemente no da el detalle de apellido, te dice preso morisco. El delito, pecado nefando. El pecado nefando lleva la condena de hoguera. ¿Qué es el pecado nefando, Medrés? El pecado nefando se utiliza en los textos porque dicen que son prácticas normalmente sexuales que no se pueden describir. Entonces esto se entiende de la siguiente manera. La sociedad de la época, hay una moral, digamos, que establece qué prácticas sexuales se pueden hacer y cuáles no. Entonces, pues toda aquella práctica sexual que esté fuera de lo establecido tiene condena, y como veis, pues por ejemplo, pecado nefando, para que os hagáis una idea, pues son diversas prácticas sexuales: sexo oral, zoofilia, homosexualidad, sobre todo la masculina. Esto, si te pilla, está penado con la hoguera, pero está penado con la hoguera aquí y fuera de España también, que no es que sea, digamos, exclusivo este tipo de castigos de España. Esto se aplica en toda Europa, incluso en algunos sitios con mucho más rigor. Y esto es un poco la relación que, ya te digo, de todas formas después, si alguien, por ejemplo, quiere texto de la conferencia, pues me da dirección a algo y yo después se lo envío, ¿vale?
Bueno, pues para no cansaros más, yo ya por mi parte he terminado, pero ahora ya os corresponde a vosotros. Si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta sobre los temas que hemos tratado, pues aquí estamos. Estamos todos conformes, ¿no? Muchos datos, ¿no? Estamos todos conformes. Pues entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pues quedaros con lo último. El conocimiento, si no se comparte, no sirve absolutamente para nada. Pues muchísimas gracias, como ya lo digo ahí, y hasta la siguiente. Gracias.